Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el segundo domingo de Adviento y leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos 1 al 6. Y comienza diciendo que en el año 15 del reinado del César, del emperador Tiberio, Lucas quiere anunciar el ministerio de Juan Bautista, que es el que introduce el ministerio de Jesús. Y vemos aquí una intervención decisiva de Dios en la historia, porque la acción de Dios no tiene lugar fuera del mundo, en las nubes, sino que se desarrolla como escondida, pero en el interior mismo de los acontecimientos profanos. Es como una historia sagrada que se desarrolla en el corazón mismo de los acontecimientos mundiales. A veces nosotros no creemos, como Lucas, que Dios habla y actúa en el tejido de las circunstancias y de las situaciones nuestras, en la coyuntura económica, política, social y cultural que yo vivo hoy. Y Lucas se preocupa de decirnos que Jesús había nacido bajo César Augusto, nos dijo en el capítulo 2, y ahora nos dice que comienza su ministerio como adulto el año 15 del emperador Tiberio. Es decir, estamos entre los años 28 y 29 de nuestra era. Jesús, este judío desconocido, y nos habla del todopoderoso emperador de Roma, el dueño del mundo de entonces. Porque el imperio de Tiberio iba desde la orilla del mar del norte hasta el desierto del Sáhara, el estrecho de Gibraltar, hasta los confines de Asia. El mar Mediterráneo, que actualmente está bordeado por unos 15 estados diferentes, entonces era como un lago romano. Ellos le llamaban Mare Nostrum, nuestro mar. Y todo lo que quiere decirnos Lucas es mostrarnos que la buena noticia, que parte de Jerusalén, va a llegar hasta Roma. Y esto nos lo dirá al final, el último capítulo de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28. Pero por el momento se evoca la amplitud de este proyecto divino. Se nos habla de Jesús en el imperio de Tiberio. Y nos dice que era Poncio Pilato, procurador de Judea. Poncio Pilato, que fíjense, es el único ser humano que con la Virgen María se nombra en el credo. Jesús, decimos, nacido de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato. Poncio Pilato, que era el prefecto de Roma en Jerusalén entre el año 26 y 36, era un hombre inflexible, sin piedad ninguna, según decía su vecino Herodes Agripa, Y fue destituido por Roma, lo sabemos, porque había masacrado millares de samaritanos que se habían reunido en su monte Garizim. Los historiadores de la época, Flavio Josefo y Filón, lo describen como uno que gobernaba su provincia con venalidad, con terror, con una policía que hecha de brigantes, con torturas, con ejecuciones capitales. Y a veces yo digo, ¿nos quejamos de las dificultades de nuestra época? Y Jesús vivió en una tierra ocupada por un enemigo y oprimida sin escrúpulos. Herodes era tetrarca de Galilea y su hermano Filipo era tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias era tetrarca de Abilene. Estos no eran más que pequeños vasallos, pequeños fantoches, colaboradores. El verdadero poder estaba en Roma. Y Lucas subraya el espacio geográfico en el cual el Evangelio se va a desplegar. Y fíjense que nos pone 2 provincias pobladas por hijos de Israel, Judea y Galilea, y 2 provincias pobladas por paganos, la Iturea Traconítide y la Abilene. Es una indicación teológica, porque Lucas, que es discípulo de Pablo, nos dice que el mensaje de Jesús no está reservado a algunos. Y a veces nosotros continuamos encerrándonos en nuestro pequeño grupo, en nuestro pequeño gueto cristiano, pero nos falta ese amplio respiro evangélico. Pues bien, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, sigue diciendo el Evangelio. Después de los jefes políticos, se nos presentan los jefes religiosos responsables del judaísmo de la época, que Jesús va a encontrar un tiempo después. Esta era la coyuntura histórica y religiosa. Son datos absolutamente exactos, confirmados por los historiadores de la antigüedad.
Y encontramos, si uno se va a la arqueología, en la ciudad de Cesarea se encuentra el lugar del teatro donde se sentaba Pilato. Y hay una inscripción que está grabada en la piedra, la piedra que servía de banco donde se sentaba el gobernador. Está en el centro del anfiteatro circular. Para decirnos que todo esto no es un mito, que son personas, son historias que suceden en un momento. Y en ese momento, dice el Evangelio, que vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías. Mire, no son estas personas los notables de este mundo los que van a hacer la verdadera historia. Aquí vemos como un portavoz, un profeta pequeñito, Juan Bautista, el último de los profetas y el primer testigo de Jesucristo. Y es dentro de las realidades humanas donde se produce un cambio, donde todo el dinamismo de esta transformación no puede venir de la idolatría de las ideologías y de los poderosos, ni de las estructuras públicas. Dirá María en el Magnificat, Dios derriba del trono a los poderosos. Llega una palabra que viene de otro lugar, que viene de Dios y va a crear la novedad verdadera que va a cambiar el curso de la historia. Pero, como Juan Bautista, tenemos que dejarnos atrapar, conquistar por esa palabra de Dios. Y el Evangelio dice que esa palabra de Dios le llegó a Juan en el desierto. ¿Cuántas veces en nuestra vida tenemos la impresión de estar en un desierto, en un vacío? Pero esta soledad es como un punto paradójico, lejos de los ruidos del mundo, donde una palabra misteriosa puede dejarse escuchar en nuestro interior. Tenemos que escuchar, sobre todo no hacer ruidos, no dejarnos ganar por los ruidos. Nosotros que vamos caminando por este camino de nuestra vida humana, pero hay alguien que nos sale a nuestro encuentro. Tenemos que escucha los pasos del Señor que viene hacia ti. ¿Cuál es la parte de soledad, de desierto que tú pones en una vida trepidante, llena de tantas cosas? Pues entonces Juan comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán. Que la palabra de Dios no se está quieta, es un movimiento. Juan es un predicador itinerante, como va a ser Jesús también. ¿Y nosotros? Juan salió de su desierto, donde estaba feliz, el lugar de su preparación, el lugar de la escucha de la palabra, para ir a encontrarse con la multitud. Y para ello él escoge un lugar donde hay mucha gente que se mueve. Es en el lecho de un río, por un lugar donde, cuando uno conoce aquella región, todo el mundo está obligado a pasar por ahí. Es un lugar de circulación humana. Está en la orilla izquierda del Jordán, al este de Jericó, allí donde los ingleses luego construyeron el puente Allenby, que todavía se pasa por ahí, el único lugar por el que se atraviesa el río Jordán. Y podemos preguntarnos, nosotros, después de esa soledad donde escuchamos la palabra de Dios, buscamos entrar en contacto con las personas también para testimoniar y para proclamar nuestra fe. Y Juan predicaba un bautismo de penitencia. En griego la palabra que decimos predicaba, proclamaba, el verbo que usan es gritaba. Un bautismo, que el bautismo era como sumergirse en el agua, de conversión, de vuelta atrás. Ese portavoz de Dios no es un hombre tranquilo, es un altavoz con el máximo de decibelios que grita. Pero preguntémonos, ¿nosotros gritamos algo? ¿Nuestra vida grita algo? ¿Habla de algo? Porque no nos hagamos ilusiones. No podemos, uno se encuentra con Dios y no es que las cosas se quedan igual. Para encontrarte con Dios tienes que volverte hacia Él, tienes que lanzarte a Él. Esa palabra bautismo evoca los baños rituales que hacían cada día los miembros de la comunidad muy cercana de este lugar, de Qumran, para purificar sus cuerpos y para incitar a sus almas a una purificación espiritual. Uno se bañaba todo entero el cuerpo en la piscina o en el río para indicar
que quería convertirse. La conversión no es solo un pensamiento que se queda ahí en el cerebro, es un paso significativo que se exterioriza para todo el mundo en un acto que se toca, como los sacramentos, son gestos que se tocan para decir yo quiero cambiar de vida, yo hago esto ante todos ustedes, en este gesto simbólico yo manifiesto mi conversión, yo me lanzo al agua, lanzo mi vida anterior al agua para que se muera, de manera que puedan hacer una vida nueva. O sea, el bautismo es un ahogarse voluntariamente, un ahogar el hombre viejo para que renazca el hombre nuevo. Esta es la imagen verdadera del sacramento de la penitencia, que es el segundo bautismo, y que nos viene bien que pensemos en ello si queremos celebrar Navidad como Dios manda. Preparémonos a colocar también nuestra pequeñez, nuestra miseria, nuestro pecado en las manos de Dios. Y la conversión, la metanoia, es un cambiar de mentalidad, es un volverse a Dios. Porque si la conversión no fuera sino una pequeña modificación de orden moral o social, entonces la vida cristiana sería solamente un humanismo entre otros, incluso menos perfecto que otros. No, se trata de volverse hacia Dios. Y eso ciertamente luego tiene consecuencias morales y sociales. El luchar contra el egoísmo, contra la injusticia, contra el materialismo práctico, contra la esclavitud del placer, de la plata, de la impureza, la pereza, el querer dominar a los demás. Pues ese bautismo de conversión era para el perdón de los pecados, dice el Evangelio. El perdón, que es un acto de Dios, que se nos ofrece siempre, pero que solamente llega a ser eficaz si lo acogemos libremente. Es como el sol no deja nunca de brillar, pero nosotros podemos cerrar las ventanas. El acto de Dios es significado por el ministro del sacramento que habla in persona Christi, en nombre de Cristo. Y el acto libre del ser humano es significado por las actitudes del penitente que se acerca, que confiesa su pecado. Cada Eucaristía nos hace comulgar a Jesús en ese ofrecerse para la remisión de los pecados, en el acto redentor de su disponibilidad radical y de su obediencia perfecta al Padre, el acto en el que Él se volvía totalmente hacia Dios. Y termina el Evangelio diciendo, como está escrito en el libro de las predicaciones del profeta Isaías, ha resonado una voz en el desierto, preparen los caminos del Señor, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados. Parece un bulldozer, parece el trabajo cuando se va a crear una autopista, como si estuviéramos en medio de las obras públicas. Y a veces nosotros pensamos en la confesión como algo intimista, indoloro, pero si se trata de rellenar todo valle y de rebajar toda montaña y de enderezar todo lo que está tortuoso y de allanar todos los caminos ásperos. Y termina el Evangelio diciendo, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Es una visión universalista característica de San Lucas, compañero de San Pablo, como decíamos. La obra de Dios no es la de condenar, es la de salvar. Y eso es posible solamente en esta historia santa, esta historia humana nuestra en la cual Dios actúa y nosotros podemos estar viviendo, sembrando entre lágrimas, pero al final vendrá la cosecha entre cantares. Queridos hermanos, que tengan un segundo domingo de Adviento feliz y que Dios les bendiga.